nada, quiero vivir con lo que... Vamos a presentar a Karina Prudencio Álvarez, de Chile. Mujer licanantay, profesora de artes visuales, artista visual, mamá de 2 niños, desde lo artístico, muestra su mirada como mujer indígena en un largo camino hasta ahora, día a día, cree, descubre y aprende algo nuevo. Hola, hola a todos, a todas. Bueno, sí, como decías, mi nombre es Karina y es bastante para mí un honor estar aquí con ustedes porque todos hablan desde la tierra, desde donde están, desde el lugar, como que los siento, los escucho y casi que siento los olores que están allá en esas tierras, del maíz, qué sé yo. Es muy bonito escucharlo, de verdad. Bueno, yo estoy en una ciudad, estoy en Santiago de Chile. Yo nací acá, soy hija de Adolfo, y Adolfo era hijo de una mujer andina, de Ángela, atacameña o licanantay, como los conocemos acá, y mi familia siempre tuvo como, digamos, como esto de ocultar un poco su identidad indígena. Entonces, yo creo que por una cosa que pasó mucho en Chile, que fue a comienzos del siglo XX, cuando se prohíbe las prácticas indígenas, entonces, obviamente por miedo, la gente deja sus tradiciones, muchas familias ocultan, se ocultan de mostrarse como indígenas y se van perdiendo muchas cosas, se pierde la lengua, en este caso el kunza, se pierden tradiciones familiares, también se mantienen muchas, ¿ya? Como dijo Jimena hace un rato, y Jimena nos mostró y nos habló de las tradiciones que tenían que ver con la muerte y también con la vida. Eso fue súper bueno que ella fuera antes, como para que ustedes se contextualizaran un poco con el pueblo, con San Pedro de Atacama, de donde es mi familia. Yo empiezo muy chica a buscar esta identidad sin saber, de verdad se los cuento, sin saber que yo era indígena. Empiezo a buscarlo en objetos, mi papá me lleva a San Pedro de Atacama muchas veces como de vacaciones y empiezo a conocer este lugar que es muy mágico para mí, es un lugar que realmente llevo en mi corazón y, y en esta búsqueda voy creciendo, viajo a muchas fiestas andinas, a Oruro, a la Candelaria en Puno, a La Tirana en Chile, a diferentes pueblos de Bolivia, recorro bastante Bolivia, el norte argentino, Perú, el norte de Chile, y voy conociendo este mundo andino para mí desconocido desde acá, desde Santiago. Y en mi gustos, digamos, y mis talentos, no sé cómo decirlo, estudio artes visuales, me formo como profesora y magíster en artes también, acá en la Universidad Católica al final, y estudio en la universidad, en el pedagógico acá en Santiago. Y bueno, cuando llego al magíster me doy cuenta que en mi obra que yo realizo, que es una obra de performance, de acciones de arte, aparece mucho la comida, mucho la comida, y justo en ese momento mi familia andina, mi familia licanantay, me dice, tú eres indígena como nosotros, te reconocemos como indígena, tú puedes sacar entre comillas, tener la calidad indígena, que es un certificado que entrega el Estado de Chile a los indígenas de 9 etnias o 9 pueblos, ¿ya? Entre eso estamos los atacameños o licanantay. Y bueno, antes de eso yo digo, bueno, ¿cómo voy a recibir eso si todavía siento que debo, debo como madurar esta identidad, como
como masticarla, se dice en Chile, no sé si lo ocupan ustedes, como de sentirla. Y me doy cuenta que este uso de la comida en mi obra es importante como una entrega de conocimiento. Entonces empiezo a trabajar con la comida andina. Mi primer plato es la calapurca, que es muy parecida a la conchana que mostraron al comienzo, pero la calapurca más bien es un guiso que tiene, bueno, eso se los voy a hablar después porque esta imagen, la anterior, la imagen anterior, esta es de mi familia andina, mi familia atacameña. Ahí hay tíos, hay unos primos, y esa niñita que soy yo, la que está con jardinera, con ese trajecito verde, y al lado mío está Claudia, que es una prima mía que vive en San Pedro de Atacama, que me ha ayudado mucho en este proceso de la patasca. Ahora sí, puedes pasar a la otra imagen. Lo que yo hago es una performance, así partió todo. Llevo este conocimiento que es el aymara. Si hay algún aymara o alguien que conozca la calapurca, sería genial. Pero lo que yo conozco de ella es a partir de Chile, y ella es de Blondie. Esta receta y me dice, mira, este es un plato que nosotros ocupamos en las fiestas y es muy importante para nosotros, una especie de guiso se hace puede ser con maíz, puede ser con mote, con carne de cerdo, con carne de llamo, depende qué animal esté donde tú estás. Se cocina con piedras en una olla y se pone al fuego. Las piedras mantienen el calor y también dan sabor a esta comida. Yo empiezo a cocinar la calapurca y en mi magíster, y empiezo a mostrar este trabajo como esta iniciación, este acercamiento hacia esta identidad indígena. Y este plato lo entrego, ahí como aparece en la imagen, en una bandeja. Pueden pasar a la... Es una bandeja, todos lados yo creo que ocupan bandejas parecidas, donde se ponen la comida, los alimentos, y los chicos acá en las escuelas públicas se alimentan en esta bandeja. Es una bandeja que se llama Junaev. Junaev es la institución que se encarga de entregar este alimento. Bueno, ahí aparecía la receta, en la imagen anterior, aparece la receta de la calapurca, que es muy parecido al guiso de maíz pelado que hablaron recién. Tiene maíz, tiene carne, charqui, ajo, ají seco, vísceras, pimienta, papa, zapallo o calabaza, sal, comino, orégano, perejil, aceite, agua. En este proceso yo voy a San Pedro de Atacama, esto es como un cuento, una historia. Yo voy a mostrar mi trabajo y se lo presento a los chicos, a los niños de escuela, y también voy a un encuentro con abuelos, con chamanes y mujeres de medicina, donde prueban esta comida y me dicen, bueno, tú no tienes que hacer la calapurca, me dicen los abuelos atacameños, me dicen, tú tienes que hacer la patasca, porque la patasca es el plato de nuestro pueblo. Nuestra. Y ahí yo, es la patasca. Yo cocino. Karina, te voy a pedir que acerques más el micrófono porque por ahí se te va la voz. Ya, ahí sí. Ahí Ya, sí, perfecto. perfecto.
Sí, es que tengo el micrófono, perdón. Entonces, como les decía, en la mano izquierda está la imagen de la patasca, que es este guiso que tiene los ingredientes que acabo de decir, tiene maíz, tiene charqui, carne y otros, y se hace como tradicionalmente, como dijeron también, como maíz pelado, y se pela con cenizas. Yo voy a ser muy honesta, yo no sé pelar el maíz, la ceniza, no sé hacerlo. Entonces yo lo que hago es cocinar el maíz mucho, mucho rato para que quede muy blandito. Y lo cocino en una olla, acá se llaman ollas a presión, entonces queda muy, muy blando y lo sirvo así. En la mano derecha hay una olla dorada, donde yo preparo esta comida y la sirvo. Como que el dorado para mí es un color muy importante porque lo ocupo como en un sentido de darle más valor a nuestra sangre indígena y también a nuestro patrimonio, en este caso el patrimonio alimenticio o alimentario. Entonces, al preparar o al servir o vaciar la comida en esta olla dorada, doy ese acercamiento al oro, ¿verdad? La imagen de la derecha es el Pucará de Quítor, es un lugar que era como perdón si alguien me corrige, pero es como una fortaleza que se construye en un periodo ya más incaico en San Pedro de Atacama. Ahora pueden pasar a la otra. El traje que yo ocupo es una de lugares, no es tradicional de Atacama, sino que es un traje que estoy recolectando. La blusa blanca, la, la recuerdo de mi abuela, de mi bisabuela, en algunas fotografías, la falda o la pollera verde andina, es de la saqué, la adquirí en Cusco, si no me equivoco, y ocupo una chaqueta que es una chaqueta que la conseguí en Potosí, en Bolivia. Es una recopilación de varios lugares y la construyo esta mujer que soy yo, esta mujer que hago, digamos, diferentes acciones, diferentes materiales artísticos con la comida. A mano izquierda hay una imagen la luna, voy con mi olla con comida y la voy ofreciendo en el Valle del Luna. Ofreciendo esta bandeja de Junaeb al espectador, al comer. De eso se trata en el fondo. En el fondo, lo que llevar han sido muchos lugares. He ido a galerías de arte, a museos, encuentros de performance internacionales, a teatros, qué sé yo, a escuelas, a encuentros feministas, qué sé yo. Y he llevado este plato como una forma también de darle un lugar a lo indígena, de darle un valor a lo indígena. Y voy a leer un texto para terminar, cortito, de una amiga antropóloga, Carolina Franch Aguiolo. Ella es antropóloga feminista de la Universidad de Chile, acá en Santiago, y ella escribió lo siguiente de este trabajo. Dice, la obra es un eco, una voz tenue de aquello impalpable para el ojo moderno, acelerado y urbano, para el ojo occidental que desconoce su propia pertenencia o procedencia, colocando las temáticas de lo indígena, culinario y femenino como triangulación y composición de una esfera social, religiosa, política,
consigo la resignificación. Así, lo que se ha desvalorizado y menospreciado tradicionalmente en la obra se carga de poder. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es revalorizar lo que ha sido desvalorizado. Muchas gracias.